Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel y junto con mi compañero Brian del segundo A vamos a explicarles sobre los tres métodos de electroquímica para cuantificar la corrosión. Yo voy a empezar hablando sobre el de potencial de circuito abierto, pero antes de comenzar a hablar sobre este tema es importante introducir a cuatro conceptos que nos van a ayudar a entender este tema. El primero de ellos es el voltaje, el que ya conocemos. Después de eso nosotros tenemos la diferencia de potencial y la caída de tensión, que representan lo mismo que el voltaje, simplemente que eso está dicho de otras palabras, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, si yo dijera diferencia de potencial, caída de tensión o voltaje, estamos hablando exactamente de lo mismo. También quiero hablar sobre la pasivación. Lo voy a decir de una manera bastante breve porque más adelante vamos a enfocarnos un poquito más en eso. La pasivación es prácticamente una capa de oxidación protectora, es decir, es un óxido que protege a nuestro material de manera, pues de alguna manera natural. Y bueno, el método de potencial de circuito abierto lo voy a introducir hablando sobre una analogía. Si nosotros tenemos una pila o una batería, ya sabemos que por lógica es de corriente directa. Sin embargo, nosotros al medirlo con algún multímetro o con alguna otra dispositivo, vamos a notar que su voltaje es de 12 o 24 volts dependiendo de la configuración de este dispositivo. Entonces, esto es si nosotros no le aplicamos ninguna otra fuente de corriente externa. Si nosotros lo medimos en su estado natural, nos va a dar una corriente igual a cero. Ese es su estado natural de, pues sí, de ese dispositivo de corriente directa. En el método de potencial de circuito abierto ocurre algo exactamente igual o idéntico. ¿Por qué? Porque se me fue el concepto, en la reacción de óxido-reducción, nosotros tenemos un agente que se oxida, el cual es el metal, y el agente reductor, el cual es el oxígeno que se va pues consumiendo. Entonces, este método de potencial de circuito abierto nos sirve para saber en qué estado o en qué condiciones nosotros vamos a tener un material. Por ejemplo, supongamos que sumergimos una vara de acero pues digamos agua de mar, la cual es agua salada. Este método nos va a saber si se va a corroer de una manera activa o al contrario va a formar una capa pues protectora, la cual es la pasivación. Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque este método mide la diferencia entre la velocidad en la que se corroe y la velocidad a la que se protege, llegando a un punto de encuentro. Llegando a su punto de encuentro alcanzan su estado natural o su estado de reposo, a su estado basal. Esto es precisamente lo que mencionaba yo con la pila o la batería. Tienen un estado natural de reposo, el cual su intensidad de corriente iba o va a ser cero. Entonces aquí la velocidad a la que se corroe algo y la velocidad a la que se protege van a alcanzar su estado pues de reposo. Y esto lo podemos ver representado en una gráfica, representado respecto al tiempo y representado respecto al potencial. Vemos cómo al inicio esta gráfica inicia con unas curvas, cómo va pues de alguna manera teniendo una cierta oscilación un poco pues leve, y en cierto tiempo esta estabilización va a alcanzarse provocando una línea recta. Esta línea recta nos muestra que es su punto de reposo eléctrico y eso nos va a permitir saber en qué condiciones vamos a tener un material antes de utilizarlo o antes de probarlo. Eso es al menos por parte de este método. Los dejo con mi compañero Brian. Muchas gracias. Bueno, yo soy Brian y les voy a hablar de la polarización potenciodinámica. Aquí vamos a hacer otra analogía y ponemos que conectamos una fuente de voltaje programable al sistema. Hacemos un barrido voltaje, un sweep, como cuando en electrónica de potencia se varía la compuerta de un transistor para ver cuánta corriente pasa. Empezamos con un voltaje muy negativo y subimos lentamente hasta un voltaje muy positivo, midiendo constantemente la corriente resultante. Es como hacer una curva de corriente-voltaje, donde un diodo o una resistencia variable. Y pues en estas curvas, la parte de abajo o el voltaje negativo representa la reducción, o sea, una protección, y la parte de arriba un voltaje positivo. Esto representa la oxidación del metal que se disuelve. El ejemplo clásico, podemos ocupar la velocidad de corrosión con una técnica llamada despolarización de Tafel. Tomamos las rectas de esta gráfica y calculamos la corriente de corrosión.
y esta corriente la convertimos en milímetros por año de pérdida en un metal. Esta la aplicamos en la industria petrolera para medir qué tan rápido se está adelgazando una tubería de acero pues, que está enterrada. Si la curva es muy empinada, el metal se está comiendo pues, muy rápido. Pues aquí está la gráfica. Bien, ahora vamos a hablar sobre la espectroscopía de impedancia electroquímica, también conocida como EIS. Al principio del video iniciamos hablando sobre dispositivos como pilas o baterías para hacer una analogía con la corriente directa. Aquí en este caso es ya algo totalmente distinto, porque si nosotros quisiéramos hacer una analogía, estaríamos trabajando con corriente alterna. Aquí lo que hacemos es aplicar una pequeña señal senoidal de voltaje, como una onda de audio, por ejemplo, y no solamente medimos eso, sino que también medimos de alguna manera la frecuencia, que puede ser bastante alta o bastante baja. Bien, nosotros vamos a introducir hablándolo con un concepto pues ya aplicado en la vida real, a modo de ejemplo. Supongamos que tenemos un carro, un sistema automotriz, y le aplicamos cierta capa de recubrimiento, como lo puede ser una pintura. Si nosotros quisiéramos aplicar el método de Lais aquí, nosotros lo que haríamos con el auto es simplemente aplicarle una solución salina, y en base a esa solución salina, si la impedancia es altísima, quiere decir que la pintura es un buen recubrimiento. Por el contrario, si la impedancia es bastante baja, pues claramente va a tener problemas a futuro y puede ser dependiendo respecto al tiempo. Esta gráfica es interesante porque esta curva nos representa los puntos infinitos que representan la impedancia. Forma un semicírculo, una semicircunferencia, y lo que podemos ver es prácticamente lo que yo les decía. Por simple lógica podríamos pensar que la alta frecuencia tendría que estar acá y que la baja frecuencia tendría que estar acá, pero justamente lo que nos permite este método de espectroscopía es que si nosotros al medir la impedancia es bastante baja, como lo indica esta curva, pues vamos a tener un buen recubrimiento en el caso del auto. Por el contrario, si medimos una baja frecuencia, pues claramente la impedancia va a estar hasta acá. Claramente nos va a indicar que a lo mejor tenemos un mal recubrimiento o algo similar. Claramente la impedancia tenemos su punto real y su punto imaginario, y precisamente lo que forma este semicírculo es el conjunto de puntos infinitos que conforman a la impedancia, tanto en su parte real como en su parte imaginaria. Muchas gracias, y esto ha sido todo por hoy.